Queridos amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Tiempo de despertar. y esta mañana como que no queríamos despertar, pero ya estamos aquí y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ya están en sintonía o lo estarán en tiempo diferido. Bendiciones para todos. Estamos a través de Stereo Live. Es la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. todo le es posible. Bendiciones, pues. Gente bonita que ya está despierta. Sí, ya levantada, lista para irse a trabajar o preparándose precisamente. Pero todavía están algunos de vacaciones. Oh, sí, es verdad también. Pues ya son nada más los alumnos y los maestros, ¿no? Sí, creo que también todas las personas que pertenecen o son de gobierno, son los que están de vacaciones ahorita, pero en su mayoría o el resto de las personas pues tenemos labores. Sí, ya la mayoría ya estamos aquí laborando. Sí. Sí, que lo nuestro no es trabajo, sí, es una bendición. Es una bendición y es un gozo también el servir al Señor. Así es. ¿Por qué no oramos para empezar? Claro que sí, pastor. Señor Padre nuestro, hoy te damos gracias, amado, porque eres bueno con nosotros, por tus muchas misericordias, Señor, por este nuevo día que tú nos das, por la oportunidad tan grande, amado Señor, que nos sigues permitiendo de compartir de tu palabra, meditar en ella, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, bendiga este tiempo en la radio, Señor. Abra nuestro entendimiento para comprender lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas, que sea una palabra viva y eficaz que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que transforme nuestros pensamientos, y que a través de obedecer tu palabra, de hacerla, Señor, nosotros seamos muy bendecidos y los que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Suple sus necesidades, amado Dios, y en el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Pues hoy queremos platicar un poquito qué pasó después de la resurrección, un poquito de enseñanza ahí en el capítulo 24 de San Lucas. ¿Qué sucedió después de esto? Pues una de las cosas muy importantes es que la gente, sus discípulos, las mujeres, fueron a buscar a Jesús. Siempre las mujeres activas. Sí, y eran las atentas. Sí. Y no lo encontraron. Y le dijeron una frase que a mí me quedó y que me impacta. Los ángeles les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? O sea, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo ya no estaba ahí. Ya no estaba en la tumba, él ya había resucitado. Y les dice: ¿por qué buscan? ¿Sí? Y es que mucha gente tiene ese concepto de un Dios muerto, un Dios crucificado, un Cristo crucificado. Pero Jesucristo no se quedó crucificado. Se quedó crucificado. Incluso, pastor, son dos evidencias grandes que nos da la palabra de Dios de que Jesucristo era hombre y era también Dios. La primera porque era hombre, porque murió, y la segunda porque él resucitó, era Dios. Sí, la unión hipostática en Jesucristo, la divinidad y la humanidad de Jesucristo es esto. Cristo verdadero, 100% hombre, 100% Dios. La unidad, él muere, pero también él resucita. O sea, muere su cuerpo, la humanidad, pero resucita por la divinidad. Por el poder de Dios. El poder de Dios, el poder de la resurrección. El poder del Espíritu Santo, del cual ya hablábamos un poquito en esos términos el día de antier, el domingo de resurrección. Pero yo quiero que hoy nos vayamos un poquito más allá. ¿Sí? Lo que sucedió ahí fue interesante. De las mujeres que fueron allá al sepulcro y que ya no encontraron el cuerpo de Jesús, y esa misma noche se les apareció, ¿no?
Sí. Porque también fueron los apóstoles. Sí, bueno, enseguida de las mujeres. Corrieron ahí. Dice, y uno le ganó al otro. Sí, sí. Dice. San Juan, Juan le ganó a Pedro. A Pedro, sí. Pues es que dicen que porque ya estaba viejito. No. Pero sí, pues ya le empezaba, ¿no? Tenía unos 30 años. Pedro, 31. Pedro y aquel otro como 20. No, entonces, sí había gran diferencia. Sí, había diferencia, ¿no? Entonces, la hace resaltar. Pero vayamos al capítulo 24 de San Lucas, donde habla de aquellos dos discípulos en el camino de Emaús. Versículo 13, pues. Sí. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ok. Situémonos en el tiempo y el espacio de la historia de este suceso. Dice que estos dos discípulos de esta ciudad de Emaús, que era una población cercana a Jerusalén, eran de los discípulos, no de los 12, pero eran discípulos que andaban cerca de Jesús también. Y ese domingo por la tarde, ya muy tarde, ya como dicen en el pueblo, pardeando la tarde. Dice, ya se estaba oscureciendo, pero ya me lo llegaba, ¿no? Entonces van platicando de todas las cosas que habían sucedido. Eso, al menos esto es lo que dice, lo que había acontecido en aquellos días. Sí. Y sucedió que mientras ellos platicaban, alguien más se agregó a ellos. Dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lo dejaron caminar porque pues vamos. Iban tan desanimados. Yo creo que pues la compañía era útil, era buena, necesaria, ¿no? Sí. ¿Y qué dice? Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Ok. Dice, ¿qué pláticas? ¿De qué están hablando? ¿De qué platican? ¿Cuál es su conversación? Dice, ¿de qué platican? Sí, porque incluso decía que no solo platicaban, sino también discutían entre sí. Era un poquito fuerte la plática. Sí, ya probablemente como conocían un poquito de las escrituras, me imagino. De las escrituras, como habían oído hablar de Jesús, ¿no? Entonces habían oído hablar a Jesús de lo que se esperaba, ¿no? Sí, porque a lo mejor yo me imagino que también tenían muchas expectativas porque habían visto también, como dice, conocían de los milagros. Si eran discípulos es porque andaban con Jesús y aparte habían visto los milagros que había hecho Jesús en ese tiempo. Me imagino también que a causa de eso pues entraron en conflicto y su desánimo pues fue bastante grande. Era evidente que ellos estaban desanimados. Sí. Y era evidente que estaban tristes también. Porque pues si te quitan a tu líder, al maestro, y muere, pues es evidente que tienes que estar triste. Sí. Y eso llama la atención. Y les dijo, Jesús se acercó a ellos, pero ellos no le conocieron. Dice, porque sus ojos estaban velados. Tenían una cubierta para que no le reconociesen. Y esto me lleva a mí a pensar o a decir
que este velo que se tiene, muchas veces Dios permite eso. Dios permite eso que pues, no le reconocemos. O sea, podemos estar frente a Jesús y no le reconocemos. Nos pueden hablar de Jesús y no lo reconocemos. Sí. No lo llegamos a entender tampoco. Tampoco, porque somos necios. Sí. Y Dios, si no ve el suficiente y la disposición para recibirle, tampoco nos va a dar la oportunidad. Pero si nosotros oramos y clamamos a Dios, Él se va a revelar a través del... El velo se nos quita. A través del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Por eso dice 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando se conviertan, y la conversión incluye arrepentimiento, sí. Incluye reconocimiento de Jesús y arrepentimiento. Y cuando suceda esto de corazón, cuando una persona realmente se arrepiente de corazón, suceden cosas, milagros maravillosas. Sí. Y dice, y el velo se les quitará. Pues aquí todavía se les quitaba. El caso es que dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son las que tienen ustedes? Y dice, ¿y por qué están tristes? Ese punto es clave. O sea, no solamente estaban desanimados, aparte tenían tristeza. Y es diferente, ¿no? Sí, son dos cosas distintas, pero que a la vez una va de la mano con la otra, porque a partir de que muchas veces cuando nos desanimamos va más profundo, es algo espiritual, es algo que trasciende nuestra alma y que nos lleva a estar tristes a consecuencia de los acontecimientos que vivimos. Sí, es cierto. Y dice, y respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Que en la ciudad han acontecido. Dice, tú eres el único que no se dio cuenta. Lo están regañando. Sí. Lo están regañando. Le dicen, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Porque pues todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo sabía. Y Jesús todavía les dice, ¿qué cosas? Sí, algo así, ¿no? Sí, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ah, santo Dios. O sea, luego tienen, fíjate, es importante que ellos tienen un concepto de Jesucristo, de su líder, y le dicen, pues de Jesús Nazareno. Sí. No lo reconocían, incluso ellos como discípulos no lo reconocían como el Hijo de Dios, sino simplemente decían era un hombre, era un varón profeta. Sí, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Probablemente no tenían la revelación, igual que Pedro la tuvo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, ellos creían lo que tú acabas de decir. Es un buen hombre, sí, era un buen hombre y poderoso en obras por los milagros y en palabra por su predicación. Dice, y delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, era reconocido por sus obras, por los hechos que hacía, porque sanaba, porque liberaba, pero más sin embargo no tenían la revelación de quién era Jesucristo. Exacto. Dice, y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Dice, el pueblo le reconocía. Sí. Reconocía que no era normal, pero no le reconocían
Como el Hijo de Dios. Como hasta la fecha. Como hasta la fecha, consecuencias que se pagan aparte. Yo digo, estas cosas se pagan aparte. En la otra ventanilla dicen por ahí. Sí, exacto. Porque no reconocer a Jesús como nuestro Señor Jesucristo, es decir, el enviado, es decir, el Hamashiach, que eso es lo que quiere decir Cristo, Hamashiach, porque ellos no le reconocían como el Cristo. Ellos ¿cómo lo reconocían? Como profeta, como maestro. Rabí, le decían ellos. Un gran maestro. Y reconocían en él una gran personalidad, pero hasta ahí. Y hay mucha gente el día de hoy que lo mismo siguen haciendo, ¿no? Sí, incluso, pastor, muchas personas, en su mayoría, ¿verdad? Nos acercamos cuando escuchamos que en cierto lugar, en cierta congregación, se hacen milagros, hay sanidades, suceden milagros, exactamente, pero más sin embargo no reconocemos el que hace los milagros. Nos acercamos pensando que en ese lugar suceden esos milagros porque hay precisamente un buen profeta, un buen pastor, un hombre de Dios que habla buena palabra, pero más sin embargo no reconocemos que quien hace esos milagros es el Hijo de Dios, es el mismo Señor Jesucristo. Es Dios. Entonces, aquí vemos esto, mira, dice el versículo siguiente. El 20 dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Dice, y te vamos a contar cómo le entregaron los principales sacerdotes. Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahí le resumieron todo, fíjate. No, hasta eso que eran buenos. Sí. Los discípulos de Maús eran buenos para sintetizar y todo. Sí, sintetizaron la historia rápido. ¿Qué cosas en 2 versículos le dijeron todo? Todo. Sí. Y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hasta ahí. Nosotros esperábamos, o sea... ¿Tenían una esperanza, fe? No, esperábamos... ya habían perdido esa esperanza. Exacto, ya no esperamos. Sí, ya no. Esperábamos, sí, pero ya no esperamos. Y tristemente se aplica esto a la vida de muchos cristianos que se desaniman, se desesperan, pierden la esperanza. Y entonces nosotros esperábamos, ya no esperamos. Sí, se acabó la fe. Y muchos así te voy a decir, se retractan, viene eso, esa palabra. Se regresan. Sí, esa palabra que no me gusta a mí, la apostasía. Y ¿por qué? Porque es volverse a su antigua manera de vivir, vamos a dejarla. A su estilo de vida anterior. Porque su esperanza era otra. Entonces, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. O sea, ya pasaron 3 días. Y no sucedió nada. No sucedió nada. Nos habían dicho, Él había dicho que al 3er día Él iba a resucitar. Lo sabían, pero pues no ha pasado nada. No, su esperanza había perdido desde que me imagino que lo vieron en la cruz que murió, porque ellos precisamente esperaban estos hombres a un hombre guerrero, un hombre que libertara de esa esclavitud que estaba el pueblo de Israel, el dominio de Roma. El dominio de Roma, exactamente. Yo creo que sí esperaban. Por eso dice, esperábamos. Y no se les acabó la esperanza hasta ese día. Por eso aguantaron esos días. Sí, no se habían ido desde el viernes. Sí. Sí, ya el viernes en la tarde ya
vámonos, ya se acabó todo. No, sí seguían esperando y tenían una base, un fundamento sobre el cual esperar. ¿Y cuál era esa base? La palabra de Dios. Habían oído a Jesucristo decir que Él iba a resucitar al tercer día, pero ya se cumplieron los 3 días y según la cuenta de ellos, y ya se supone que ellos pues ya deberían haber... Debió de haber sucedido algo a sus expectativas. Y ellos no lo vieron, no se dieron cuenta, porque sí había sucedido y había evidencias también. Dice, de hecho ellos mismos ya lo saben. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Sí, antes del amanecer fueron al sepulcro. Sí. Dice, si nos han asombrado, dice, nos dijeron, pero pues, ¿quién le va a creer a las mujeres? Ese es el concepto, fíjate. Allí por detrás va ese concepto. Sí, porque en esa época el hecho de una mujer no tenía tanta credibilidad, o sea, más bien no porque hablaran mentiras, sino porque no tenían la autoridad o no se les daba la autoridad en ese momento. Sí, y dice, y ellas no hallaron su cuerpo. Sí, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Sí, fíjate, y en ese momento, ellos todavía estaban en Jerusalén. Y bien pudieron haberse quedado para comprobar esto. Los dichos por estas mujeres. Pero no se quedaron en Jerusalén. No se quedaron ahí. ¿Sabes qué? Pues vámonos ya. Y ya eso me asombra. Pero no mucho, porque el carácter del ser humano es así. En esencia somos desesperados. Y además, no creemos, o sea, no tenemos fe. De incredulidad. Por eso Jesús dijo, hombres de poca fe. Sí, o sea, si ellos hubieran tenido fe, ellos se hubieran quedado ahí. Esperan. Y es lo que pasa al día de hoy. Gente se pone en contacto con el Evangelio, pero si no sucede lo que ellos esperan, y pronto, en el momento que lo necesitan o cuando lo necesitan, vaya, dicen, no pasa nada. No funciona. Pero sí suceden. Sí. Cuando las cosas suceden, a veces ya no estamos. Sí, cuando ya estamos más cerca es cuando ya nos desanimamos muchas veces y no termina por revelarse a nuestras vidas esa solución a ese problema precisamente. Sí, eso me queda a mí siempre como una espinita allí. Y yo recuerdo de una experiencia similar. Nosotros, al inicio del ministerio, teníamos una persona que estaba con nosotros y que nos ayudaba, y pues éramos unas cuantas familias, teníamos el ministerio de la radio ya, pero pues teníamos gastos y no podíamos pagarle, costearle a él. Y él necesitaba el recurso y nosotros le decíamos a Dios, suple, Señor, la necesidad para bendecir a este varón. Y él pues nos había dicho, nos lo había hecho, se los había expresado. Sí, y entonces recuerdo que dijimos, a partir de la próxima semana empezamos a pagarles su sueldo, su quincena, el próximo domingo ya. Y ese día, recuerdo, era domingo. Y cuando terminamos el servicio, él dice, pues mira, pastor, dice,
yo tengo mucha necesidad y no puedo ya seguir viniendo a apoyarte por esto, y me da sus razones y sus motivos y dice, tengo que irme y me voy. Yo como le decía que ya le iba a dar para que él pensara que era porque en ese momento no se fuera, no, dije, no, es que yo dije, Dios, tú sabes por qué. Y sabes el corazón de nosotros también, de mi esposa y mío, de lo que teníamos en mente hacer a partir del próximo domingo, pero no, se fue antes. ¿Cuántos nos hemos perdido de ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Y nos vamos, ya cuando estamos ya a la orillita, no tenemos paciencia, no tenemos esperanza. Dice Hebreos 6:12, dice, las promesas se alcanzan por la fe y la paciencia. Y entonces, si no tienes esa paciencia y esa esperanza y esa fe, no vamos a ver nada. ¿Sí dice así? Sí, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Así es. Déjame ir a una pausa y regresamos. No le cambien. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Dios les bendice. Dios es bueno. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti.
Stereo Life, la radio que da vida, la radio Las Buenas Noticias, la radio por internet. ¿Dices que tienes calor? Sí, yo siento calorcito aquí. Sería andropausia, yo creo. Sí, a lo mejor, pastor, no Sí. sé. Ya estoy llegando a esa edad. Bueno, Sí. todavía me faltan unos 10 años, pero Bueno, está bien, está bien. No, hombre, Dios es bueno. todo el tiempo, pastor. Sí. No, ya no te digo nada. O sea, no, si no van a regañar. Sí. Tenemos saludos. Sí, pastor, tenemos saludos y muchos saludos, gracias a Dios, por la vida de Eli Ramos, Sara Ramos, también para Guadalupe Espinosa, para el doctor Martín Solís, Seferino Espinosa y Marcela Guerra, también para Felipe de Jesús Álvarez, que nos escucha en Álvaro Obregón, María Inés Villegas, Mercedes Guape, Héctor, que nos escucha en Tijuana, también para Carmen Rodríguez, Shalom Moya Barriga, también Héctor Hernández, Berta Silva, Concepción Fuentes, Gaspar Cervantes y su esposa Rosita. Qué milagro que se reporta Conchita. Saludos para Concepción Fuentes. Sí, todos la conocemos como Conchita. Conchita. Sí, y esperamos que ya se vaya con su bigotón a la iglesia. Sí, ya también los extrañamos. Sí, ¿quién más? También saludos para Catalina Reyes, Reina Jaimes, que nos escucha desde Carolina del Norte, y gloria a Dios por ese gran milagro de protección. Bendito sea Dios por la vida de su hijo. Pedro Ramírez, Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, Blanca Ayala, Inés García, Cecilia Soto, también para Graciela Vera, Catalina Reyes, Fernando Barreda y su esposa Alma Cárdenas, la maestra Rosalba Olvera y su hermana Alejandra, y para su hijo Johnny, también para Carmelita y Martita López, Yadira Ceja, Juan Carlos González, para Elvia Almazán, para Elizabeth Vázquez, Alex Silva, y un saludo también por ahí para Jerónimo y su esposa y para su esposa. Sí, y para su esposa Maribel. Sí, saludos hasta San José Coapa. Hasta San José Coapa también. También un saludo para, tú ya saludas pues a ¿cómo se llama? Ay, se me fue, Seferino. Sí, Seferino Espinosa. Y a su hijo Mariano. Sí, también saludos. Que me quedé ayer con una deuda, y entonces hoy reponemos, porque él cumplió años. Muchas felicidades. Y pues felicidades. Yo creo que ya está de regreso allá en su ciudad industrial de Monterrey, Nuevo León. Saludos hasta allá. Hasta donde nos escuchan. Bueno, pues un saludo, felicidades. Y si usted se quedó con el saludo y él se quedó con el pastel. Pues sí, va a decir, pues no, ahí estamos, no hay pastel. Estamos a mano, va a decir, sí, ok. También saludos para mi amigo Luis Gallegos, bendiciones, Luis. Ya está, ya se levantó, dice. Pues es maduro. Él también es del club de los Cocos secos. Sí. Saludos. Daisy también, muchas gracias. Los escucho, pastor. María Luisa Chávez dice buenos días. Gracias a Dios por este nuevo amanecer. Dios les bendiga grandemente. Yadira Ceja también, bendiciones. Dice muy buenos días. Mil gracias por orar por María Elena. Ya está muy recuperada y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Dice, les amo en el amor de Cristo. Muchas gracias, bendiciones. Y también aquí tenemos a Luis Manuel Carrasco. Que Dios le siga bendiciendo, pastor. También tenemos aquí, iba a decir a Nancy Soto. No, Nancy Soto está aquí. Sí. También se reporta. Familia Trujillo, muchas gracias. Jorge Ramírez Hernández, bendiciones. Marifer Díaz, bendiciones. Y para su mamá Atzimba, también saludos. Y para el pastor Kenji y para el pastor Esteban, que también por ahí se nos quedó dormido con horroroso tache. No, dice que tenía que ir al aeropuerto a las 5 de la mañana, entonces ya no alcanzaba a llegar. Sí. Bueno, pues aquí estamos. Y ya era demasiado tarde para hablarle a Freddy. Pero aquí estamos, gracias a Dios, con un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, compartiendo algo acerca de las Escrituras y del calor de hogar que trae acá mi buen amigo, sí, porque dice que tiene calor. Sí, saludos pues también a don Cosme, sí, a la maestra Leti Huerta, a mi amigo allá en la Florida, ¿cómo se llama? Los Morales. Fíjate que hay dos familias
pero no son, ni entre ellos no se conocen. Ahí Sí. en Miami o en Florida. En la Florida, que es Naples, es uno y el otro está en otra ciudad, pero Jenny creo que se llama, algo así. Y Abel Morales, ya me acordé, allá en la Florida. Saludos pues para todos ellos, los que están en los Estados Unidos. Pero también tengo por aquí algunos de nuestros seguidores ya en el extranjero. Que ya son parte de o miembros de la familia de Stereo Life de Tiempo de Despertar y de Un Café con Dios. Sí, mira, dice Marion Müller de Frankfurt, Alemania, Laura Feng de Shenzhen, Patricia Silviani de Florencia, Italia, Liliana Canales desde Florencia también. Dice: Jesús nos enseña a no desanimarnos en medio de la prueba. Sí, es una buena enseñanza. Mauro Dinuso en Nápoles, Italia. Siempre me imagino un café, yo no sé por qué. Yo una nieve. Una nieve de napolitano. Sí, sí está bien, el café. Comas Burgham en Barcelona, España. La paciencia es la semilla de la bendición. Wow. Sí. Eso es verdad. Sí, es una Comas es muy sabio, y bendito sea Dios, porque ahora que tiene a Dios en su corazón, Dios le dará más sabiduría todavía. Y que Dios les bendiga allí en Barcelona. Yo Aoki de Shibuya, Japón. La resurrección de Jesús es la comprobatoria de la validez de nuestra fe. Sí. Dice el apóstol Pablo que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y nuestra fe. Pues sí. Heung-ha de Incheon, Corea del Sur. Muchas gracias por reportarse de allá de Corea del Sur. También Kim Snow de Seúl. Muchas gracias. Gracias a la gente de Incheon, de Seúl, de Busan y todas las poblaciones de Corea donde nos escuchan, y también en China, en varias ciudades. Y poblados también hay. Y Dios los bendiga, sí, poblaciones grandes. Porque allá no te creas que hay poblaciones pequeñas, allá todas son grandes. Numerosas. Sí. Numerosas y bendecidas. Así es. Pues Dios les bendiga, y vamos a la palabra donde estamos esta mañana. Wow, qué rápido se va el tiempo. Sí. No exageres, se va muy rápido. Sí. En San Lucas, capítulo 24, ¿dónde nos quedamos? En el 22. Dice: sí. También nos han asombrado las mujeres que fueron al sepulcro. Y cómo no hallaron su cuerpo. Y vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, ahí también está hablando ya, y hallaron así como dijeron las mujeres, y habían dicho, pero a él no lo vieron. Pues, oye, pues si ya te están diciendo, pues haz caso, ¿no? Pero no, fíjate cómo somos necios a veces. Aún con las evidencias en la mano, se fueron. Sí. Se fueron muy desanimados. Y tristes. Sí. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate. Les dice una palabra media agresiva, sí, que es insensatos. Que aquí nosotros la traduciríamos por tontos, no sé en su idioma, pero alguien más me dijo: es que esto es insensato, es sin cerebro. Sí. No tiene que ver nada, pero te la compro. Insensato es una persona que no entiende, ¿sí? Y eso es lo que les está diciendo. Pues que no entienden.
Jesús les está diciendo a los discípulos de Maús y en los discípulos de Maús a muchos de nosotros que hemos sido necios, tardos para entender. Y le dice, para creer, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas ya habían dicho. Entonces les dice, ¿cómo es posible si ustedes ya deberían saber esto? Ya deberían de entenderlo y ver creído simplemente lo que los profetas habían dicho acerca de Jesucristo. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y fíjate que ahí dice el Cristo. Sí. El enviado. No dice Jesús, dice el Cristo. Es el enviado. Es el que cumple las profecías del Salvador. Entonces, bueno, pues ahí. Y dice, y les empezó a explicar la Biblia. Lo que los profetas decían, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Dice, pues no eran tan malos los discípulos, porque eran buena onda. Dice, porque le dijeron, quédate con nosotros. Es más, en mi versión dice, le obligaron. ¿Sí? No te puedo decir, ya platicaste con nosotros y ya vemos que sabes, ¿sí? Pues, ¿por qué no te quedas? Platicamos otro rato antes de dormir y pues ya venimos cansados, pero sirve que... Aparte, pues el camino ya está haciendo tarde y puedes peligrar en el camino, pues mejor quédate. Sí. Le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, pues se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró Jesús a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. O sea, como ellos, como buenos, ¿cómo se llama? El que invita. El que hospeda. Hospedaje, eran buenos hospedadores. Sí. Les tocaba recibir. Entonces, y aconteció, y le dieron ¿cómo se llama? El pan, la autoridad de que él partiera el pan. Sí, el privilegio. Le dieron el privilegio, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Fíjate, yo quiero que te des cuenta de esto, Adrián. Cuando Jesús hace este milagro, porque esto es un milagro, sí, de que ellos le reconozcan, sí, fue cuando él partió ¿qué? El pan. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, no están hablando del pan físico, están hablando, sí fue el momento y fue cuando se dieron cuenta, porque ya lo conocían, muchas veces había hecho lo mismo, había repartido el pan a sus discípulos, y en ese momento reconocen la forma de partir, de tomar ¿sí? Y la palabra de Dios se hace evidente. Por eso la palabra de Dios hace que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como exacto, el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Por eso es tan importante lo que nosotros decimos aquí. Lea su Biblia. Ore. Ore. Y congréguese. Sí. Porque
dice, al ellos estar a la mesa con él, él seguramente estaba orando, porque eso era lo que hacía Jesús. Cuando hacía esto, partir el pan, él estaba orando. Oraban. Ellos no oraban antes de, oraban en el momento de. Era su costumbre. Y cuando él está orando, ¡pum! la revelación. Les viene la revelación. Están escuchando la palabra, ¿sí? Y les viene por la palabra la revelación de quién estaba con ellos. Y entonces se emociona, ¿no? Y santo Dios. Sí, era él. Pues sí, él estaba con nosotros todo este rato, camino, todo este trayecto del camino. Y luego aquí dice, tomó el pan, fíjate, lo bendijo, es orar, decir bien, y lo partió y les dio. Es que la bendición de Dios, sí, cuando llega la bendición de Dios, suceden milagros. Y yo me acuerdo de Jacob, que le dijo algo al ángel, a Cristo: no te dejaré hasta que no me bendigas, hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Sí, así. No te dejaré hasta que me bendigas. Fíjate. Y Dios le había dicho a Abraham, ¿sí? Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, cuando Dios habla de bendición, suceden los milagros. Y aquí está hablando de una gran bendición. Y ellos reconocen quién era Jesús. Jacob reconoció también. Por eso dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ya dice que ya toda la noche estaban así. Dicho con el ángel. Sí. Y Jacob y Abraham recibió una promesa, la promesa de bendición hablada por Dios. Sí. Entonces, la bendición que viene de Dios se siente, se ve. Sí, está presente. Está presente porque en ese momento se dan cuenta quién estaba hablando con ellos. Y dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista en ese momento. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, cuando nos explicaba. Cuando le hablaba de la palabra. Sí. Y hay gente que recibe la palabra bien y les gusta y le van agarrando gusto a la palabra y sienten eso, pero se adora en su corazón. Pero necesitan ver a Jesús en sus vidas. Necesitan ver que Dios es real, que el Cristo es real, que nuestro Señor Jesucristo es una verdad revelada ahora en este tiempo. 2000 años después, nosotros tenemos el privilegio de reconocer a Jesucristo. Yo estaba escuchando el día de ayer que cuánta gente hay que todavía está pensando que la religión le va a salvar, y la religión no salva. La religión no te salva. Lo que te salva es Jesucristo, reconociéndolo como el Hijo de Dios. Tu relación con ese Cristo, el Cristo de la gloria. Es el reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero. Eso es lo que al final nos va a salvar. ¿Sí? Y dice este versículo,
bueno, el siguiente, vamos. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Y hallaron a quién? A los 12. No. A los 11, perdón. Ya no, a los Espérate, 11. pues. Sí. Sí, el otro ya se había ido Sí. al más allá. A los Adrián, 11. Oye, ahora vienes dormido, sí. Perdón, a los 11 reunidos. Sí. Y a los que Y a los que estaban con ellos. O sea, eran muchos más. Sí. Y que decían. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Ellos decían, por su cuenta. Sí. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, todo se conjunta para ver ese gran milagro. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y nosotros hoy podemos ver el poder de la resurrección. Por eso celebramos la resurrección. Sí, nos gozamos. Y le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Se sigue manifestando en nuestras vidas a partir de que Él resucitó, y precisamente en el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros. Es el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, perdón. El poder de Dios está el día de hoy con nosotros. Y Él sigue haciendo milagros. Y lo hizo con las mujeres, lo hizo con Pedro y Juan, y lo hizo con los discípulos. Lo está haciendo también con nosotros. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él lo hizo ayer, Él lo sigue haciendo hoy. Y fíjate, y me queda claro que fue al partir el pan, la palabra, al partir la palabra, al ver la palabra, ¿sí? Al leer y reflexionar en la palabra, creció su fe. Sí. Sí, porque por el oír, dice Romanos 17, por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos queda como enseñanza? Leer la palabra. Leer la palabra, porque por la palabra va a venir la revelación, y obviamente tenemos que pedir a Dios que sea su Espíritu el que nos revele su santa palabra. Sí. Porque no podemos seguir otra vez la tradición a pie juntillas, lo que otras personas experimentaron, sí, pero si nosotros no tenemos esa relación y esa revelación. Por eso creo que es una gran enseñanza el pasaje de los discípulos de Emaús, porque ellos tuvieron esa relación y esa revelación por escuchar a Cristo hablar su palabra. Además, también, pastor, dice, se me fue la cita, San Juan 8:32 dice que conociendo la verdad nos hará libres. Así es. Pues, queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa. Gracias a Dios por sus vidas. Dios ha sido bueno con nosotros y seguramente lo será con usted, pero si lee, ora y se congrega, seguramente usted tendrá la revelación que tuvieron los discípulos de Emaús y será una persona muy bendecida. Así que ore por nosotros, ore por este ministerio, Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Pero también si usted vive aquí en la ciudad de Morelia o en los alrededores o cerca, aún en los Estados Unidos, y tiene la oportunidad de bendecir el ministerio, hágalo, que Dios le bendecirá a usted amplia y ricamente. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios les bendice. Sean felices.
hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.